un tiempo para encontrarnos con el amor del Señor. A continuación, la casa de mi Padre. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos, de verdad que sí, les bendigo muchísimo. Soy Alejandra Ulloa, acompañándoles en esta mañana, una mañana maravillosa, una mañana llena de vida y esperanza, un inicio de semana hermosísimo. Bueno, quiero saludar a todos y a todas aquellas personas que nos siguen siempre en las redes, a todos aquellos que están siempre conectaditos, y recuerde lo que yo le digo. Recuerde esto muy importante. Ojalá que puedas compartir la publicación, porque hoy tenemos un testimonio de vida muy hermoso, de la vida cotidiana, de una esposa, de una mamá, de una mujer profesional. Pero bueno, quiero agradecer también a todas las que me han escrito. Hoy es 8, ustedes saben que yo todos se los he contado. Hoy hace 8 días, bueno, fui a mi cita con el oncólogo, con el ginecólogo, y cuando salí de la cita me levantó el dedo y me dice: señorita, estás curada. Así que les cuento eso porque la gloria es únicamente para el Señor, porque Él es el que merece toda honra y toda alabanza. Y yo, como siempre, quiero bendecir la vida de cada uno de los que están conmigo. Para continuar, pues, yo no sé, a veces usted cree o uno piensa que las tormentas vienen a maltratarnos, ¿verdad? Que una tormenta o que un problema, que una dificultad viene porque ya Dios no me quiere, porque yo me he portado mal, porque a muchos de nosotros nos educaron en la fe con un Dios castigador. Pero no es así. Dios no es castigador. Dios es un papá que permite los acontecimientos en nuestra vida. Los permite, pero que nosotros, pasando por esos acontecimientos, podemos cambiar, podemos entrar en conversión, podemos tener tiempos mejores. Lo que pasa es que ponemos la mirada en las tormentas y no nos damos cuenta que Él está en medio de nosotros. Esta mañana mi invitada especial se llama Jessica Alpizar González, de profesión periodista con énfasis en marketing. Ha participado y es encargada de la pastoral vocacional de la parroquia de Concepción en La Unión. Además fue locutora algún tiempo de la emisora amiga y hermana Radio María. Es casada también con un periodista al que saludo, amo mucho, a Nilsen Buján, ya por 16 años, es una valienta. Tienen 2 hijos, la preciosa, mi amor, que tiene 13 años, Cristín, y el bello de 7 añitos, Piero. Y bueno, le encanta el deporte. Así que Jessica, bienvenida esta mañana. Gracias por decirme que sí venías, ¿verdad? Desde el principio. Bueno, y queremos enviarle también, porque nosotros somos chefs, queremos enviarle un abrazo, un besote a Vicky, que ya había estado conmigo una vez, pero que hoy estaba muy, muy ocupadita en su trabajo. La bendecimos y que otro día va a estar aquí con nosotras. Jessica, bienvenida. Muchas gracias, Ale, de verdad que sí, por esta linda invitación, un honor, de verdad que sí, estar en este programa tan hermoso, llenador, llena de amor hacia las personas, y que yo sé que están en sintonía para buscar eso, una palabrita de aliento, una palabra de esperanza, y gracias, de verdad que sí. Confieso acá en micrófonos que primero fui fan
de Alejandra Ulloa. Fui fan, después la conocí y ahora sí, de verdad que nuestra amistad ha crecido de una manera linda, amorosa, en las buenas, en las malas, en la oración. Amén. Y yo sé que todo lo que pasaste y estuvimos orando muchísimo, esta rodilla también se gastó bastante por vos y estuviste siempre en ese cáliz lleno de sangre del Señor y yo te puse siempre a los pies de Él y sé que yo sé que es un proceso difícil lo que viviste, pero ahora vamos para adelante a regalar ese testimonio a tanta gente. ¿Verdad que sí? Sí. Amén, así es. Jessica, bueno, ¿quién es Jessica? Ya escuchamos, ¿verdad? Pero Jessica siempre fue una mujer de fe, ¿o no? Sí, siempre me ha encantado estar en los caminos de fe. Muy curioso porque mi mamá nos puso, mis papás, en un colegio evangélico, pero bueno, sí, toda la vida. Bueno, pero es que antes se decía que académicamente eran buenos. Sí, estuve en el Metodista, que igual, gracias a Dios que mis papás ahí hicieron el esfuerzo más que todo el idioma, para que uno pudiera defenderse. Y bueno, ahí como en ese camino mi mamá me puso en el hermoso, y voy a decirlo acá al aire, el Opus Dei. Creo mucho en ese proceso de acompañamiento de jóvenes, del tema del trabajo. San José María, ya es San, ahora antes era José María, pero San José María Escrivá de Balaguer siempre nos regalaba esas palabras del trabajo, de la fe, del estudio y también de la parte de la juventud. Así que desde chiquitita, casi que de los 10 años, fui de todo, fui hasta Guatemala, de misionera, a Nicaragua. Era un proceso muy hermoso y ya después ahí la parte de la fe va cambiando en el sentido de que me metí más en la parroquia de Curridabat, que le mando un gran abrazo a tantos los párrocos que han pasado y entre ellos un vicario que quiero muchísimo, el padre Ronald León, que ahí estuvo en ese proceso. Hicimos un grupo, éramos un grupo de periodistas, interesantísimo, muchos periodistas de Teletica y así de todo lado. Nos hicimos un grupito en la parroquia de Curry, ahí nació un grupo que se llamaba Grupo San Juan, entonces entre ellos estaba don Jason Granados. Y sí, éramos un grupo bien vacilón, era de compartir, de orar. Y bueno, ahí Ale, te comento que hubo dice uno, ¿verdad? El amor, ¿verdad? Vino el amor, mi esposo evangélico, practicante, bautista. Bueno, ahí en una historia a veces dice uno, ¿ahora qué, verdad? ¿Qué hago, verdad? Y interesante porque empieza la tentación, o a la vez uno ve en algunas iglesias evangélicas, voy a decirlo aquí al aire, que pues la música, ciertas cosas que a uno le llaman la atención. Y yo dije, bueno, eso en Dios igual para todos. Ay, pero qué va. Me costó mucho desenamorarme, porque sigo enamorada, desenamorarme de la Eucaristía, de la presencia real de Cristo en el altar. La música, claro, es hermosa, la alabanza, eso ni lo dudo, pero de verdad que no pude cambiar en mi proceso con mi esposo, bueno, ya mi esposo, mi novio. Yo decía, ¿qué hago? Nos casamos y de verdad terminamos casándonos mixto, aquí lo digo al aire, sí, bueno, con unos permisos especiales del obispo. Y bueno, pero igual, el proceso de la oración es perfecto, los caminos de Dios son perfectos y mi esposo ya hace prácticamente casi, bueno, año y medio, poquito, pero hace como casi 2 años, se convirtió al catolicismo, se bautizó, confirmación, todo, primera comunión, todo mix, pero fue un proceso igual muy hermoso, de nada de obligar, mucha oración, de hacer un proceso con alegría, con felicidad y también el ejemplo, la coherencia. Creo que eso ha sido un camino que también me ayudó muchísimo en este caminar matrimonial también. Qué bonito, todo ese camino que tuvieron, ¿verdad? ¿Y cómo hacías, digamos, ya casados? Porque ya Nilsen, mi amor, te envío un abrazo, ahí estás pegadito. Sí, qué lindo. Jay, para ir a misa, usted con los chiquillos, la catequesis. Gracias a Dios, yo siento que él siempre, como que al inicio, ¿verdad? Yo le dije, casi que no es negociable que mis hijos de verdad todo lo que sea la parte se bauticen, estén siempre en la fe católica, pero realmente muy interesante. Te quiero contar un testimonio bastante real. Y fue la intercesión, pues ya estaba yo en ese momento, pero la aparición del Papa Francisco en la vida de la familia fue muy interesante. Nunca se me olvidó, un 13 de marzo
del 2013, fue cuando se fue el Papa Francisco nombrado como Papa, y desde ese entonces a Nielsen se le empezó a despertar ahí un gusanillo, pienso yo, un gusanillo que él decía, qué bonito que habla este Papa, qué lindo lo que dice, cómo evangeliza diferente, es un tema más abierto, de unión, de carisma. Entonces pues ahí realmente yo siento que hizo un clic. Antes íbamos a veces mixto, iba yo un ratito a la iglesia evangélica de él, él iba conmigo a veces a misa. Pero a partir de ahí, imagínate que sí, Cristina estaba bien chiquitita, y ahí empezamos el camino, ahí poco a poco, él iba de vez en cuando, habían sus dudas, sus cosas, porque hay cosas que uno no entiende al inicio, nuestra fe hermosa católica, pero ya el proceso definitivamente debo decirlo con amor, con paciencia, con mucha oración. Eso te iba a preguntar, sí. Jessica oraba por su esposo. Mucho. Sí. ¿Verdad? Para que se convirtiera, vamos a ver, porque de una forma Nielsen conocía a Jesús, claro, pero no de la forma de la cual usted está enamorada. Exactamente. De Jesús. Exacto. Sí. ¿Y cómo era la oración de esa esposa? Porque, ¿verdad? A veces uno escucha gente que dice, es que mi esposo, pues que hay que orar, sin desfallecer. Hay que orar convencido uno de que la verdad a uno lo acompaña, y que es la verdad en mayúscula, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, mientras uno trate de mantenerse en ese camino, me recuerdo, voy a hacer anécdotas, una vez que estuve con uno de los pastores, me dice, no tenemos cómo competir. No tenemos cómo competir. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no se puede competir. Es decir, ustedes tienen el tesoro, el más hermoso que puede uno tener, la presencia real de Jesucristo. Así que él mismo me aceptaba. Bueno, yo me fui porque él también fue católico, me fui por ciertas cosas, esto, lo otro. Pero al escuchar uno esas palabras, uno dice, realmente uno va por un camino de la verdad, que siempre, ¿verdad? Van a haber altibajos, van a haber cosas que uno no le gusten, sermones que yo escuchaba de ciertos pastores que más bien a uno lo que hacía era le dolía, porque bueno, pero no, yo creo que de verdad hay que orar. Yo sabía que en algún momento, cuando Nielsen ya descubriera esa presencia, y voy a contar algo, si no, le doy ese tip a algunas esposas, pero yo un día le dije, no te voy a obligar, pero me encantaría que fueras en algún momento a una hora santa. Él nunca había ido a una hora santa, y de verdad, él empezó, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Qué bonito, y empezó los jueves en las tardes a ir ahí, y la hora santa también siento yo que fue clave en ese caminar de oración de Nielsen y de mi persona también, cuando él vio realmente que esa presencia real de Jesús, y la parte de la adoración, la parte es hermosísimo, ¿no? ¿Qué pasa cuando Nielsen dice, qué siente Jessica? Ay, no. ¿Cómo fue ese momento? Yo decía que si sería como que estaba soñando. Que me pellizcaran, porque ya él estaba muy metido en la parroquia. Ajá, ya él estaba haciendo cositas sirviendo en la parroquia, sirviendo, pero pues ya no pero todavía no podía comulgar, por decirlo así. Él ya tenía como un deseo, estaba ahí con dudas, y bueno, ahí hubo también no solo el Espíritu Santo, por supuesto, pero ese impulso ahí del padre Denis. El padre Denis le hizo una vez una pregunta, ¿por qué no? Así le dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no das el paso? Le dice, padre, es muy difícil. No, yo te acompañamos todos en un tema de catequesis. Duró unos 6, 7 meses en catequesis, y bueno, ya en la Semana Santa del año anterior fue cuando ya toma el paso, pero le encantó la catequesis. Igual aquí al aire le mando un saludo enorme a ese catequista Johnny, en parte de nuestra parroquia, que lo acompañó, que sintiera que no era como algo feo, no, que es un proceso hermoso, realmente aprender de nuestra fe. Hay que hacerlo bonito. Yo con mis hijos parecido, no los obligo, pero que ellos encuentren realmente en la palabra de Dios una esperanza hermosa. Sí. Hay tormentas que, ¿verdad? En la liturgia de ayer, sí, tormentas que vienen. Lo que sucede es que a veces pensamos nosotros que esas tormentas vienen para destruirnos, ¿verdad? Y una tormenta no es solamente una enfermedad, una tormenta no es solamente un divorcio, no, una tormenta puede ser esto, ¿verdad? Que un esposo no crea, que una esposa no crea. ¿Cómo era la situación con los chiquillos? ¿Cómo hicieron ellos para entender esto? Bueno, la más grande. Sí,
había también momentos, yo confieso acá, que uno tiene un temor, ¿verdad? Y en esas tormentas uno dice, porque él me decía, bueno, metámosle a las escuelitas dominicales, ¿verdad? Sí. Entonces son hermosas, porque no hay que dudarlo, que entre pintar, que el chocolate, que el confite, que la galletita y todo, ¿Alguna vez pues llevaron salen. a Cristi? Ah, sí, claro, sí las llevamos en algún momento, pero entonces está ese temor como de mamá que dice, bueno, y después le gusta mucho y se verá o algo, Ajá, bueno, entonces, ajá. pero ahí creo que es un tema de uno de verdad, vuelvo a decir, de oración, de igual, ahí yo también recalco y seguro por Dios ahí nos puso en la pastoral vocacional esa cercanía con el sacerdote, a veces verdad, entre estar uno cercano. Cristina, eso le encantaba, ya empezó a ser monaguilla casi desde los 5 o 6 añitos, ¿verdad? Entonces, de el servicio, el ver que era útil, el que el padre la felicitaba, que hacía las cosas lindas, todo eso ayudó muchísimo en este proceso, pero es cierto, uno, como decís vos, no es necesariamente un tema de enfermedad, nosotros, Ale sabe, nos ha pasado todo este año, nos quedamos sin trabajo, pero y en las tormentas que sí, que el agua, como decíamos hace un ratito fuera del aire, se mueve y el agua no se deja de mover, Jesús está ahí, pero tarde o temprano a veces vemos a los lados como hizo Pedro, ¿verdad? Hay gente que a veces dice, ahora que dijiste eso, ay, porque a mí me invitan a servir mucho a veces a comunidad, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Qué lindo, entonces sí. dice, no, yo no me caso por la iglesia porque... ¿Qué va? Uno se casa y no dura nada. Bueno, pues que hay que acomodar la casa. Hay que, ¿verdad? Dios no puede usar un lugar que está ocupado por otra cosa. Hoy en esta mañana le hablamos a todas esas familias, a todas esas personas, a usted que está ahí en casa, que ha querido tirar la toalla con su esposo. No lo haga, doble rodillas. El milagro está por venir, pero hay que creerlo. Pero no hay que desfallecer, porque, vamos a ver, a veces queremos que el milagro sea ya. Automático. Y a veces no, ya no se puede. Dios tiene un propósito en todo lo que pasa en nuestra vida. Hoy que se inicia esta novena hermosa, San Ezequiel Moreno, que es el patrón de los enfermos de cáncer, ¿verdad? Y yo le quiero enviar un saludo a todas esas personas que están pasando un proceso, que lo tomen con gozo, con alegría. Es difícil, sí. ¿Siente uno miedo? Pues sí, ¿para qué vamos a decir que no? ¿Verdad? Es que el cuerpo siente, el cuerpo sabe lo que pasa. Lo que hay que hacer es no desfallecer. Cualquier tormenta que usted puede estar viviendo hoy, cualquier dificultad, la muerte de un ser querido, no tienes trabajo, tienes un hijo con problemas, no podemos desfallecer. Es que no podemos, tenemos que seguir adelante, porque el Dios el cual usted y yo amamos tiene todo poder y toda autoridad entre el cielo y la tierra. Y Él no nos deja solos. Por eso Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y en medio de toda la prueba que usted y yo podamos pasar, Él camina con nosotros. Claro, lo que pasa, Jessica, es que nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Así es. ¿Verdad? No, y no perder la mirada. Creo que ese norte, sí, vendrán tormentas, como el evangelio tan hermoso de ayer, ver a Pedro quizás, y voy a decirlo, no sé, Sí, a mí me no encanta importa, como el atrevimiento inicial, ¿verdad? Hazme caminar sobre el agua. Ajá. Es decir, es como una afirmación. Y si usted también está pasando por una tribulación, dígale al Señor, hazme caminar sobre estas aguas turbulentas. Y que sí, sabemos que vendrán aguas turbulentas de un lado para el otro y nos moverán. Y como dijo Pedro, le dio miedo, así lo ponen. Y a todos nos da miedo. Sí, claro, a Pedro todos. le dio miedo, ¿por qué? Jay? Porque Pedro que está caminando hacia Jesús, pero Jesús no había calmado la tormenta. Es que uno no se puede detener en medio de la tormenta, hay que seguir caminando, tenemos que seguir avanzando, vea, y no se lo digo hoy porque estoy sana. No, porque todavía yo voy a llevar un proceso de 5 años. Claro. Y Dios no lo quiera, Él me ha sanado y lo que el Señor hace, lo hace perfecto, ¿verdad? Y voy a seguir en exámenes. Yo digo, el lunes que estaba ahí sacando una cita, le digo, me dice la muchacha, hoy no, a la secretaria, le envío un abrazo porque de lo emocionada que estaba no le pregunté el nombre. Hoy no va a ser programa, le digo, no, mi amor, es que voy a que me inyecten, ¿verdad? Y le digo yo, oye, yo me siento como una señora con este montón de citas, ¿no? Y todas las que faltan, ¿verdad? Pero todo siempre para la gloria de Dios, porque en medio de la tormenta Dios nos lleva
a lugares, a personas, a familias, ¿verdad? Y yo estoy segura que en esta mañana habrá una mujer que está en algún proceso, en algún problema con su esposo, usted que quizás ora, su esposo que le dice que usted es una santulona, o podrá ser al revés, un esposo que está a los pies de Cristo, pero esa esposa no quiere, esa esposa, como decimos en el buen tico, está rejega, esa esposa no tiene ganas, está dolida, está herida, está resentida. Así es. Yo digo una cosa que es el ejemplo, la coherencia. Usted de verdad que en miel a esas personas que están alrededor suyo, con eso, o las aleja, ¿verdad? Ese es el detallazo. Pero hace poco recibí un testimonio chiquitito y así de la mano de lo que estás diciendo, un señor, un esposo, andábamos en el supermercado, usted lo ve en esa capilla del Santísimo casi que, ¿verdad? De lunes a domingo, ¿verdad? Ahí con hincadito. Me dice, pero mi esposa no quiere saber nada. Y hasta hizo mala cara porque le digo, es que ella es amiga de la parroquia. Pero es un tema uno de perseverar. No queda más perseverar, orar por esa persona, porque no hay nada que se compare tener a Jesucristo en el corazón. Por más de que uno quiera intentar buscar, ya ustedes sabrán, ¿verdad? Que los chamanes, etcétera. Pero sí. No, o sea, de verdad que nada se compara con estar leyendo y estar profundizando, ir a esto. Hay que buscar a Jesucristo. Y en medio de todo esto, porque a veces uno siente desilusión. Por supuesto. ¿Verdad? Uno puede sentir a veces... yo lo recuerdo, solo un día le dije, Señor, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Y el miedo, el susto, yo les decía a ellos, la semana pasada que estaba sentada al puro frente de la puerta del consultorio, empecé a sentir un ataque de pánico, entonces empecé a contar en voz alta, ¿verdad? Porque la carne siente y es bueno, es normal sentir. Y eso no quiere decir que no tengamos fe, eso no quiere decir que dudemos de una sanación, no, pero es enfrentarnos, es volver a ese lugar. Yo que nunca estuve enferma de nada, o sea, en cuestión de 2 meses con cáncer operada, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? Pero es esa tormenta que sigue ahí, ¿verdad? Y si usted está en esta tormenta, pues hoy quiero saludarla, hoy queremos bendecirla, ¿verdad? Jessica, ¿hubo algún momento de verdad que usted dijera, no, yo con Nielsen yo creo que ya me voy a dar por vencida? Claro. Porque a veces entre más uno pide, más se estropea todo. No, y es que yo escuchaba testimonios de conversiones de 6 años. Mi esposo a los 6 años, y yo, bueno, duré 13, 14, casi 15 años, ¿verdad? En este tema de orar por él, y quizás uno decía, lo veo largo, o será que sí, porque claro, al inicio quizás uno ve en la Eucaristía, no sé, Jessy, pues que ahí se repite mucho, Jessy, pues que la música sí. No es la misma y no, es que es un tema de encontrar el amor de Dios definitivamente presente en el altar y en la palabra, por supuesto, pero sí, yo a veces me quería dar por vencida. Hay momentos en que la gente dice, ¿cómo? 16 años y 15 años después, pues sí, Dios sabrá los tiempos son perfectos, uno no puede competir contra eso, ni combatir contra eso, y me encanta lo que decís, también está el derecho a patalear, a llorar, a decir por qué, ¿verdad? Pero luego viene ese para qué, ¿verdad? Ese para qué que uno dice, bueno, ¿para qué fue que me pasó esto? Y es un tema uno de reflexionar y darse uno la oportunidad y no darse por vencido. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que hace? Bueno, Nielsen también es periodista, tiene una empresa, ¿verdad? Donde dan servicios profesionales en varias etapas, ¿verdad? Así es. A lugares, pero ¿qué hacen específicamente? Pues de todo, vale. Nosotros realmente, gracias a Dios, los dos como somos periodistas, yo estoy más en el área de mercadeo, redes sociales, y él ha desarrollado una habilidad lindísima en el tema, bueno, igual sacó una maestría en consultoría de empresas, pero el tema de recursos humanos, talleres de motivación, también ayuda mucho a las juntas directivas, para que, digamos, haya un tema de cohesión de equipo. Luego, voy a decirlo aquí al aire, después del campeonato de Cartago, vino más trabajo, gracias a Dios, porque la gente creía en lo que fue lo que él hizo en ese camerino para que pudieran quedar campeones. Ajá. Entonces él ha llevado, aunque es un testimonio deportivo y de cohesión de equipo, igual hay un testimonio bien grandecito, una semilla de Dios, en que él también da esa reflexión a muchas empresas de que cómo uno puede lograr que ese equipo de trabajo, es decir, esas peleas, esas riñas,
traten en lo posible, ¿verdad? Entonces ahí hacemos un trabajo los dos en equipo, estamos también con un programita de radio, martes y jueves, pero es un tema nos ha gustado mucho, la verdad. Igual, me encanta, voy a decir algo muy rápido, nosotros tuvimos una tormenta, contrataron a Nielsen, lloramos de la felicidad y todo, en febrero, pero bueno, lo despidieron rápido por un tema ahí que no estaba en nuestras manos, un tema ahí político, pero no podemos quejarnos, Ale. Yo creo que Dios es fiel y sabe los caminos y sabría también de lo que uno nos libró, nos alejó y nos está chinando y nos cuida. Y si a veces uno quiere, claro, patalear y ¿por qué? ¿Verdad? Si estábamos tan contentos y felices, bueno, pero hay que también tener paciencia y esperar los tiempos de Él. Y en esa prueba, en ese momento, que sí, yo recuerdo, ¿verdad? Sí. Nos alegramos todos, mucho, ¿verdad? Pero cuando viene el no, ¿qué pasa en la fe? No, es que si ustedes en ese mismo día, en ese momento que Nielsen me llama y dice, Jessy, me despidieron, ustedes no saben lo que es esos baldes de agua fría, porque no lo esperábamos, jamás. Él está en un proceso todavía de entrenamiento, de moverse, y fue uno, ahí sí, yo digo, pero ¿por qué? El famoso, pero Dios, ¿por qué usted permite? Entonces ahí empieza uno, y después ahí voy a volver, la receta para mí es la paciencia, el tiempo. Hemos ido viendo que de verdad nos cubrió, nos chineó, nos apartó de algo que pudo haber sido peor, y no nos sentimos, más bien al contrario, más bien agradecidos con Dios, porque creemos que tal vez iba a pasar algo peor. Entonces decimos, seguro dice Dios, no, mejor aquí no, mejor vámonos para acá. Pero si al primer momento uno refufuña, patalea, ¿verdad? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Verdad? El famoso ¿por qué, Diosito? Y las lloradas, lloramos como 3 días seguidos, ¿verdad? Pero de ahí no queda más que uno esperar a ver cuál es esa respuesta. Llorar, tomar agua, levantarse y seguir. Sí, porque es que es el humano, ¿verdad? Es el humano, porque tal vez es un sueño que uno en algún momento ha tenido de llegar a otro nivel, exactamente, una estabilidad que yo creo que todos andamos buscando. Yo todos los días le digo al Señor, yo te doy gracias por cada puerta que se abre, ¿verdad? Y también por cada puerta que se cerró porque no era para mí, ¿verdad? Y esa paciencia que debemos de tener, pero no es una paciencia muerta, ¿verdad? No es en medio de la tormenta hay que caminar. Definitivo, y acompañar siempre uno. Yo me he ido, dice uno, enamorando, y le doy aquí al aire a los 2 nuevos padres que están en nuestra parroquia, José Andrés Zúñiga y el padre Eric Fallas, y ellos uno de ellos me ha compartido algunas lecturas de santos, de ver uno, y es eso, Ale, también uno se tiene que acompañar con cosas positivas en las noches, en vez de usted estar pegadito a las redes sociales, busque. Yo me enamoro y me encanta San José, por ejemplo, me fascina la intercesión de él, y a la vez, y de ahí nos agarramos mucho de él, no solo en la alegría, porque fue aquella alegría cuando lo contrataron, sino también en el despido, en esa tormenta, y dijimos, no, San José, usted interceda por nosotros, de verdad que sí. Y es eso, es buscar uno como muchos de ellos, estos santos, uno cree que todo la pasaron, decirlo, muertos de risa y feliz, no, hay unas tribulaciones impresionantes, con buenas tormentas, ¿verdad? Pero nunca perdieron su mirada en el Señor, a pesar de que uno diría, tenían en contra un montón de cosas, pero ellos ahí no pierden la mirada en el Señor, y eso igual me encanta de San José, porque él ve en el niño Jesús ese amor. La lectura del Evangelio de ayer, ¿verdad? Donde Jesús calma la tempestad, es una lectura muy, muy especial para mí, digamos, porque ¿a dónde camina Pedro? En medio de la tormenta, o sea, Pedro no se detiene. Los demás tenían miedo. El miedo en cierto grado de nosotros nos paraliza, no nos permite avanzar, pero aún en medio de la tormenta hay que seguir. Yo siempre digo a la gente, porque no ha sido ahora por la enfermedad, sino ha sido como una consigna de toda la vida, algo que mami y papi a su forma, aunque no fuera algo espiritual, ellos se lo inculcaron a uno. Usted tiene que seguir. Usted tiene que seguir caminando, está cansada, qué pena, tienen que seguir. Bueno, entonces, cuando la tormenta viene, cuando la tempestad está muy alta, hay que seguir caminando. En medio de ella hay que seguir avanzando, porque si nos detenemos, porque si nos paramos, nos perdemos de las cosas que Jeremías dijo en el Antiguo Testamento. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas aún que tú no conoces, tesoros escondidos, ¿verdad? Entonces, qué hermoso eso.
caminar. Así claro, es. a veces uno va desfallecido, a veces, como digo yo, uno va gateando, pero nunca podernos detener, porque usted y yo vamos detrás de aquel que nunca se detiene. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. Jesús no le dijo, ay no, Pedro, espérese que yo calme estas olas, pues usted se puede ahogar. No, venga, pero siempre tenga la mirada en mí. Y yo creo que necesitamos buscar, como dice Jessica, ese acompañamiento. Yo ayer que venía de Punta Arenas y le debía un saludo y una bendición a Monseñor Elimar Carvajal Durán, belleza. que el día que lo nombraron obispo, le digo yo, padre, perdóneme, no lo saludé, se me olvidó, él es mi guía espiritual. Voy a rajar ahora. ¿Cómo no? Rajemos, Hay que rajar, ¿verdad? sí. Entonces, yo estaba ese día tan emocionada que llegué aquí, prediqué, oré y me fui. Y cuando digo, y me dice Douglas, ¿saludó a Monseñor? No. Pues hoy lo saludo, lo bendigo, de verdad. Y mi oración por usted, Padre. Ayer que estábamos en la toma de posesión, un pueblo maravilloso, alegre, contento, ¿verdad? Bello. Agradecido también con el Monseñor emérito Hermoso. que queda ahora. Yo siempre estuve acompañada. Qué belleza. ¿Verdad? No Es solo cierto. por él, por mis amigos, por mi familia. Vamos a ver, el acompañamiento nos quita los nublados del día. Eso. Hay personas en la familia que te dan un estate quieto y te ubican. Mi hermana, la que bendigo, ¿verdad? Me ama y yo la amo, pero ella era la que venía, pum, y me daba el estate quieto. Si se va a poner media loca, mamita, venga, que yo la ubico rapidito, ¿verdad? Ay, no, yo le decía, ay, no, es que me duele. Vamos, camine, le toca caminar, póngale, ¿verdad? Y buen puchis, ¿verdad? Espiritualmente él, el Padre a mi lado, mis amigos, ¿verdad? Que estuvieron conmigo ahí. Entonces necesitamos hacernos acompañar, Jessica. Así es. En medio de la tormenta nadie puede salir adelante. Lo que pasa es que a muchos de nosotros en la casa, en la familia, mami decía algo, por dicha, por la gracia y misericordia de Dios, cuando ya dejó entrar al Señor a su corazón, porque ella siempre decía, a nadie hay que contarle nada. Las cosas de la casa se quedan en la casa. ¿A usted le decían, Alitan? ¿Verdad? Nadie tiene que saber nada. Hasta los Entonces, trapos, claro, hoy hay un montón de personas enfermas de la tiroides, de las glándulas, con nódulos en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque todos se lo callaron, no lo hablaron. Problemas mandibulares, ¿verdad? Al usted reprimir, al no poder expresar, ¿verdad? En cambio, yo de unos años para acá, yo lo cuento todo. Yo digo, yo no me quiero enfermar más, yo no quiero tener esto. Uno lo cuenta y yo sé que usted lo cuenta al pueblo de Dios, pero hay que hacerse acompañar y eso es muy importante. Me imagino que Nielsen también se ha hecho acompañar. Por supuesto, acompañar y sobre todo uno también ver en esta lectura tan hermosa que, como decías hace un ratito, el miedo paraliza. Y muchos de ellos, ¿qué fue lo que vieron primero? Vieron un fantasma, ¿verdad? Sí. O sea, no vieron a Jesús. Sí. Realmente se nos puede nublar la mirada con teorías falsas, con gente que dice que amiga, pero ¿por qué no te metes en esto y con eso te vas a curar, te vas a sentir mejor? Te empiezan a nublar y empezar a saber otros fantasmas que no es al Señor, ¿verdad? Igual me encantó la primera lectura de ayer, porque a Elías, es decir, el Señor no se le aparece ni en el terremoto ni en el huracán, Ni en el sino fuego. en la brisa suave. Y creo que ahí es donde también lo que vos decís, el acompañarse, era hacer altos en los caminos, realmente ver que en esa brisa suave que yo pienso, no sé, se me viene a la mente el Espíritu Santo, probablemente era el Espíritu Santo el que le habló en ese momento a Elías, ¿verdad? Pero sí es uno a veces calmarse, buscar ese acompañamiento correcto, que no te hagan ver fantasmas en donde no los hay, ¿verdad? Y realmente que la fe de uno, porque sí, en nuestro caminar matrimonial había gente que nos decía, ay no, deje que su esposo sí, evangélico, no, hay que realmente aferrarse. El yugo no puede ser desigual. Definitivo, así que es eso, orar, acompañarse, tener paciencia y también saber uno escuchar bien para no ver fantasmas donde no lo hay. Elías venía de matar a 500 profetas de Baal, ¿verdad? Vea qué fuerte, Sí, porque qué fuerte. él venía a matar a 500 profetas de Baal, pero una mujer le mandó a decir, Betsabé, ¿cómo era que se llamaba? Creo que sí. Ajá, le mandó a decir que lo iba a ir a matar. Una mujer, ¿verdad? Entonces él salió huyendo porque le dio miedo. Pero él salió huyendo a buscar un lugar donde pudiera él estar.
en paz. Y me encanta porque el ángel del Señor llegaba a darle de comer. Y vea qué bonito esto, ¿verdad? Ayer solo escuchábamos la lectura donde el Señor, Elías estaba esperando que llegara el Señor, pero con un pájaro, ¿verdad? Le daba de comer, pero ¿qué le decía? El ángel, perdón, ¿qué le decía? Elías quería morirse. ¿Verdad? Bueno, por lo menos yo le toco gracias a Dios que yo toda la vida he querido vivir. ¿Verdad? Nunca, y reprendo todo espíritu de muerte en cualquier persona que tenga ese anhelo, ese deseo, ¿verdad? Así es. Pero a pesar de los problemas tenemos que seguir adelante, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo el ángel? No, Elías, todavía te falta mucho camino que recorrer, y las pruebas y la dificultad son porque tenemos que ayudar a aquellos que están pasando por este proceso. Hoy, ¿qué le podríamos decir a esas mujeres, Jessica? Que a lo mejor su esposo no es evangélico, no es nada. Que quizás ese esposo no se quiere casar. Hasta niega, más bien, hasta ateo, sí, de todo. Que quizás ese esposo o esa esposa o un hijo, no sé, tienen una situación difícil y uno escucha a las mujeres que dicen, es que siento que me voy a volver loca. Así ¿verdad? es, Porque no vemos una salida, porque el padre, el sábado decía, el padre Anthony, lo bendigo, padre, un abrazo. Él decía, es que la mayoría de veces nosotros solo vemos la tormenta, por eso no vemos a Jesús en medio de la tormenta. ¿Qué les podríamos decir hoy, Jessica? Definitivamente algo que hizo Jesús antes de antes de caminar sobre el agua, creo que es eso, apartarse. Él se apartó, él mandó a los discípulos en la barca, pero él se apartó a orar. Y yo creo que esa es una clave fundamental. La oración, bueno, en cuántos ejemplos, una Santa Mónica, por ejemplo, ¿verdad? Con su hijo Agustín, que es rebelde, pero bueno, ella nunca desfalleció en la oración. Y yo creo que ahí está la clave, Ale, orar muchos por ellos. De vez en cuando, si estás peinándole el pelo a tu hija y está con problemas, peínaselo orando, dígale, en el nombre de Cristo Jesús, usted va a ser una niña que va a salir de lo que está saliendo, de la duda, porque entran dudas en la juventud, a todos nos entraron dudas, ¿será o no será? Que para qué ir a misa, a la iglesia, no, a todos igual, en la adultez, y lo que estabas diciendo al principio, que la santurrona, que para qué vas tanto a misa, que qué es lo que haces ahí metida en la iglesia, bueno, tantas cosas que nos dicen, ¿verdad? Y creo que en la oración igual creo mucho en el balance, Ale. Voy a decir algo muy actual, deje un ratito de lado el celular cuando está en el comedor, cuando está comiendo con esas personas que usted quisiera que haya un tema de conversión, que no lo vean ahí pegado bien al celular, no, véalo a los ojos, háblele, diga las cosas. Un joven, un esposo, ámelo, dígale cosas lindas, palabras de amor, a pesar de, porque sabemos que sí, hay momentos en que uno escucha testimonios que lo quiero ahorcar, que se verá de todo, pero lo quiero mandar con un tiquete para la China sin regreso. Y, bueno, me quiero alargar yo también, ¿verdad? Pero trate de combatir eso con el amor, con la oración, de verdad que esas son claves, y sobre todo también con el ejemplo. Yo creo que hace poco escuchaba el seminarista de nosotros que estaba ahora acompañándonos en la parroquia, un abrazo a Fernando, sacó un un texto y me encantó, decía el por qué, porque una familia vivía, entonces le llegaron a preguntar los hijos, el por qué estamos metidos en la iglesia. No, es que trate de usted de regalarle a sus hijos, a su esposo, a esa mamá tal vez rebelde o papá rebelde, no quiere ir a nada, el ¿para qué? O sea, realmente yo voy porque es mi única razón de vivir, que es Jesucristo. El resto es añadidura, definitivamente. Exactamente. Sí. Bueno, ya vamos cerrando. Para el domingo 27 de septiembre. 29. No, es bueno, primero el sábado 29 de agosto emoción, sí. Vamos a estar en una hermosa actividad aquí en la Unión, en la Concepción, con un encuentro únicamente para mujeres. Quedan muy pocos campos y por eso, por favor, ya voy con ese. Gracias, Jeremy. Vamos a estar, ¿a qué número, Jessica? Pueden escribir. 8956-3833.
917-638. Ese es el número que estamos poniendo. Ok, es solamente para mujeres y es un encuentro de sanación allí en la Inmaculada Concepción en la Unión. Y el sábado 27 de septiembre, pues vamos a tener un encuentro para parejas que se llama No se rindan antes del milagro. Jonathan, gracias. No se rindan antes del milagro. ¿Por qué? Y para parejas, una señora me dice, ay, es que yo no soy casada. Ahí no dice que dice para parejas. Usted, si vive en unión libre, si está divorciada y vuelta a casar, si usted tiene un matrimonio sacramental, puede asistir. Ahí les vamos a dar opciones de comunidad donde ustedes pues puede ir a reunirse semana a semana, ¿verdad? Para que nos podamos acompañar. El costo es una inversión de 12,000 pesos, que no es nada por pareja, para el almuerzo y el café de la tarde. Y además otras cositas que vamos a tener por ahí. Así que ya lo sabe, puede escribirnos al 8303-9276 y este 29, ya en 15 días, pues vamos a estar ahí solo para mujeres. Jessica, gracias. Me encanta ese título, y así es, no se rindan. Muchas mujeres, sí, yo sé que tal vez nos escuchan y dicen, ay, pero es que ya he rezado más de 20 años. Dele, va a ver que sí lo logra. Va a ver que sí lo logra. Y de verdad que sí, muchas gracias. Sí. Un saludo a Viquita, nuestro trío, que está trabajando, y a Nilsen, que estaba por ahí conectada, y a cada una de ustedes, mujeres, familias, adultos mayores, jefas de hogar, todos los que están en la casa. Les bendecimos, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y no se rinda esta semana. Ore, doble rodillas, vaya al Santísimo. Si puede ir toda la semana a la Eucaristía y tiene la oportunidad, hágalo. Nada está por encima de la presencia del Señor. Les bendecimos. Gracias a Jonathan en el canal, a Alan aquí en las cámaras, y me quedó David aquí en el Control Master. Bendecida y hermosa semana. Escuchaste La Casa de mi Padre. Te esperamos el próximo lunes a las 11:05 de la mañana.